Bueno, arranco un poco, gracias Pato por la presentación. Un par de cosas que me definen. Deporte, sí. Hice varios deportes, rugby, fútbol, squash, un poco de taekwondo. Taekwondo con fútbol también, mezclado. Tengo una particularidad, mis amigos dicen que soy el único goleador que entra al arco antes que la pelota. Eso es... Pero bueno, goles son amores, ¿no? La primera mala mía de hoy es que soy hincha de River y estoy acá presentando. Me agarraron dormido, eso pasó. Tengo 4 hijos, antes hacían lo que nosotros les pedíamos, una de mis hijas está acá hoy. Me gusta viajar, a mis hijos les gusta viajar, pero no conmigo, claramente. Son grandes compañeros de viaje. Fui a la UADE, me recibí como licenciado de comercialización hace 20 años. Una historia interesante de la UADE es que en aquel momento, cuando yo quise empezar a estudiar, empezar la carrera universitaria, no sabía muy bien qué estudiar. Marketing estaba empezando y la UADE era una de las universidades donde se podía estudiar marketing. Pero lo que te decían en ese momento era, si vas a la UADE, cuando llevas tu currículum a una empresa, lo tiran a la basura. Nadie lo ve. Era uno de los miedos que había y entonces, bueno, había que estudiar ahí, qué sé yo. La realidad es que era solamente un mito, ¿no? Era un poco como el deporte. Hay talentosos, hay habilidosos y hay aguerridos que tienen amor propio, etcétera, y un poco depende de las personas y no tanto de dónde estudiamos. De hecho, hoy en Unilever me comentaban en Recursos Humanos que la UADE es una de las tres empresas que provee talentos para Unilever. Así que algunas cosas por ahí cambiaron desde entonces. Entonces, sobre Unilever, ¿cómo entré a Unilever? Yo siempre digo que a Unilever entré por la ventana, porque Unilever, como muchos de ustedes saben, tiene un proceso largo, extenso de paneles de jóvenes profesionales, donde la mayoría de los empleados de Unilever, por el que la mayoría de los empleados de Unilever entra, son procesos de selección de personal, muchas personas, 150 paneles, reuniones, directores, etcétera. Y a mí lo que me pasó fue muy distinto. Yo había terminado la facultad, había hecho un posgrado en Inglaterra, volví, quería cambiar de trabajo porque trabajaba en una compañía de seguros y no me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo. Mandé 70 currículums. En aquella época los currículums se mandaba buscando en el diario la sección de empleos y mandando por carta cada currículum. Encima tenía un costo mandar los currículums. Y no conseguía, no me podía mover, etcétera, etcétera. Un día me llaman de una agencia de reclutamiento, agencia de recursos humanos, me hacen una prueba de inglés en un pasillo, en un sillón como este, así sentado, y me llaman a la semana para ir a la reunión con el director de ventas de la división alimentos, a Villa Bosch, Ruta 8 y Panamericana. Le pedí el auto a mi vieja, me fui para Ruta 8 y Panamericana. Llego, tuve 2 reuniones y al lunes siguiente estaba trabajando en Unilever. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Más allá de cómo entré y todo, que muchas veces los procesos pueden ser largos y difíciles y parece como que las cosas que buscamos no llegan, pero cada uno tiene la horma de su zapato y en un momento por ahí las cosas ocurren para nosotros. ¿Más abajo? Para abajo, no para eso. Ah, está bien. Y bueno, ahí entré a Unilever, entré en ventas, trabajé 5 años en ventas. Fue una experiencia interesantísima, descubrimientos, al principio medio jeroglífico, ¿no? Que no entendía muy bien de qué se trataba, pero de a poco desarrollándome, etcétera, con un deseo claro, que era trabajar en marketing. Unilever, que es conocida como escuela de marketing, entonces mi intención era trabajar en marketing, y si era posible, volver a tener la posibilidad de trabajar afuera de Argentina, Europa, idealmente, Inglaterra, si fuera posible. Pero las cosas se fueron demorando, pasaron 5 años y cuando tenía casi 30 años me ofrecen mi primer trabajo en marketing. Y en ese momento la opción era o un paso de lateral a marketing o una promoción en ventas, porque ya había tenido tantos años en ventas que ya podía acceder a una promoción. Y en ese momento yo no dudé, dije voy a marketing. No importa lo que pase, voy a marketing, es lo que yo quería hacer, sin así ese amor propio, aguerrido, vamos, esto es lo que yo quiero hacer, entonces voy a marketing. La gente me miraba, había gente que me miraba y me decía, estás loco, tenés 2 hijos, 30 años, ¿en qué estás pensando? Argentina en crisis, como siempre, necesitas pensarlo un poquitito. En marketing me decían, bueno, mirá,
vení, pero no sabemos si te vamos a poder promocionar. De todas formas dije, bueno, esto es lo mío, me paso a marketing, y así fue que empecé a trabajar en la marca Knorr, en la época en que Knorr sacó Sopa de Letras, creo que entré una semana antes de que saliera el comercial, así que mucho más que la fiesta de festejo no participé, pero está ahí el Martín Fierro en Unilever. Es gracioso porque preguntábamos qué es el Martín Fierro y mi hija me decía un libro, no sabía que era un premio, pero bueno, está ahí. Y en marketing me fue bien, al año me promocionaron, seguí trabajando en Knorr y finalmente después de 2 años trabajando en marketing en Argentina, llegó ahora estoy apretando para abajo, llegó el gran sueño de poder conseguir un trabajo en Inglaterra. Salieron una oportunidad, tuve un par de entrevistas, conseguí trabajo en Inglaterra, era el momento más grande de mi vida, era el sumum de la carrera. Trabajaba en marketing, en Unilever, me iba a vivir a Londres, se me inflaba el pecho, parecía, no sé, Freddie Mercury cantando Don't Stop Me Now en todas las esquinas, mi vieja feliz de la vida también, aquellas cosas, ¿no? Como contaba Grego, un poco mi vieja al revés, diciendo qué suerte que te pagamos esta educación y no sé qué, todo el mundo se hace un poco eco, ¿no? Entonces era todo buenísimo, pero ¿qué pasó? Todo aquello que era buenísimo, y acá viene un poco la mala mía, empezó a convertirse en algo un poco más complicado cuando llegué a Inglaterra. Llegamos a Inglaterra con tres chicos chiquitos y el desarraigo justamente eso, es sacar a una persona del lugar donde está, con todas sus raíces, sus conocimientos, su network, etcétera, su telita de araña, y llevarlo a otro lugar y trasplantarlo y ahí empezar todo de vuelta. Y cuando empezás todo de vuelta, no sabés ni cómo contratar un seguro, ni a quién preguntarle dónde contratás un seguro, ni cómo sacar un turno en el dentista, ni cómo cambiar una cubierta. Te dicen, no, porque esta cubierta acá, me están cagando, argentino, ¿no? Acá me están cagando. Esa era típica. Y tanto es así, por ejemplo, en la vida personal, un día la llevamos a mi hija al dentista con 7 años y el dentista nos dice, no, porque tiene una muela, que tiene una caries, así, qué sé yo, barrera del idioma, muchas cosas que por ahí uno no entiende. Bueno, déjame pensar, quiero ver, bueno, dilucidando con mi mujer qué hacíamos, el tipo se va, vuelve con la muela en la mano. Cuando llega con la muela en la mano de mi hija de 7 años, mi mujer me miraba y me decía, nos vamos de acá mañana. Era terrible. Y encima, para empeorar las cosas, en el trabajo peor todavía, porque trabajaba en un equipo global con 30 personas de 17 nacionalidades diferentes, cada uno con un tipo de inglés que yo por lo menos no entendía. Las costumbres de cada uno eran muy difíciles, hacías un chiste, no te entendía nadie, querías usar el humor, el sarcasmo, no, era malísimo, todo lineal, directo, muy, muy difícil. Entonces ahí, ¿qué pasó? Empecé a tener una crisis de autoestima violenta. Habían pasado 2 meses y yo iba todos los días a laburar, pero le juro, todos los días entraba a la oficina para confirmar que era un boludo. Llegaba y me explicaba, me decían buen día, no entendí. Era terrible, era una cosa... Mi jefe, que era indio, empezaba con todas las frases cuando vos le decías, bueno, vamos a hacer tal cosa. No, te decía, porque era no. Y entonces eso te generaba también una caída de autoestima infernal. En ese momento me invitan a un curso en 4 Acres, que es el centro académico de Unilever en el mundo, una casa en la campiña de Londres espectacular, con una tradición infernal, están las fotos de todos los chairmans de Unilever, parece el Hall de la Fama más o menos. Cuando me invitan, yo que decía no puedo ir porque no está mal que me inviten, a mí si voy ahí me van a echar porque se van a dar cuenta que no está funcionando. Igual fui porque tampoco me animé a decir que no iba a ir. Entonces cuando llegué estuve 3 días sin poder hablar, 3 días sentado en un aula magna con 100 personas de todas las nacionalidades que se puedan imaginar. Y el profesor hacía una pregunta, decía, qué sé yo, ¿qué es el aumento general de precios? Inflación. Debe ser inflación. Es obvio que es inflación. Bueno, obviamente siendo argentino es obvio, ¿no? Pero, y no lo decía. Y no lo decía, no lo decía. Bueno, entonces si nadie lo dice, no es, porque nadie lo dice, entonces no es inflación. Hasta que saltaba uno y decía, inflación, puta, era inflación. Y no me animaba a hablar y no podía, no salían las palabras, era terrible. De ahí me vengo a Argentina a pasar las vacaciones y estaba en la playa un día, últimos días de vacaciones,
y estaba mirando el mar y pensando, puta, tengo que volver a Inglaterra, ¿y ahora qué hago? Me pondría una verdulería acá en Chapatmalal antes que ir a Inglaterra. Pensar que hace un año me iba nadando y no podía, igual el amor propio siempre un poquito más te empuja, y fui. Y cuando llegué, hicieron la compañía estaba en un momento donde había un reconocimiento de la importancia del crecimiento emocional de las personas, más allá del académico, y entonces hicimos un curso para construir sobre nuestras fortalezas, ¿sí? Y me regalaron este libro que se llamaba Descubre tus fortalezas, Discover Your Strengths. Cuando lo recibí, lo primero que pensé, se imaginan, hijos de puta, saben que no tengo fortalezas, por eso me lo regala, por eso me lo regala. ¡Qué guacho! Y entonces empecé a hacer toda la investigación, todo el análisis de todo, qué sé yo, pensando, bueno, esto que va a salir, no sé qué. Y entonces te daba como algunas cosas, algunas fortalezas donde te destacabas. Y cuando yo empecé a leer las fortalezas, había cosas en las que me reconocía de antes. Había cosas de mi trabajo que decía, bueno, sí, esto puede ser, esto puede funcionar, sí, esto también, que armonía, que manejo de conflictos, que productividad, que pensamiento estratégico, todas estas cosas que digo porque está todo recursos humanos acá. Y entonces, un montón de cosas que iba construyendo, y después lo que me empezó a pasar es que te ponían en grupos, y en los grupos empezás a escuchar a los otros hablar sobre vos y las cosas que hacías bien y lo que habían visto durante ese año, que yo había sentido que era un desastre, que mejor ni me vieran. Y ahí empecé a reconstruir mi confianza a través de la mirada de los otros. Y hasta que me di cuenta que en realidad la reconstrucción tenía que venir de adentro. Tenía que ser que lo que yo había perdido era la confianza en mí mismo. Todo lo que estaba ahí existía, pero yo no lo estaba pudiendo sacar. Entonces, y el resto lo veía. De hecho, una persona me dijo en un momento, bueno, a ver, fuiste a este 4Acres, no pudiste hablar. Perfecto. ¿Qué hiciste? Tal cosa. ¿Qué hubieras hecho distinto? Bueno, hubiera hecho, porque yo tendría que haber hecho ¿Cómo lo vieron los demás? Ah, ni idea, nadie me da bola. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta preocupación por la mirada externa? Ese fue el gran aprendizaje de ese momento, y a partir de ahí, lo que surgió, y por ahí mi mensaje es que no hay modelos perfectos, pero y nadie quiere trabajar con la persona perfecta y todos nos equivocamos, pero es muy importante primero tener un punto de vista en cualquier actividad que estamos haciendo. Nos podemos equivocar, pero tener un punto de vista es clave. Si tenemos un punto de vista podemos conversar y construir y discutir. Si yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que dice el otro, mi posición es dolorosísima, porque nunca sé lo que tengo que hacer. Y eso se construye de adentro hacia afuera. Entonces esto es la mala mía que les quería contar, y como dice la invitación de hoy, la magia es creer en vos. Gracias.